la barra de herramientas de acotado. Para eso hacemos botón derecho sobre cualquier icono y la barra de acotado es la que aparece acá, que se llama Dimension. Esa barra de acotado tiene las siguientes herramientas. De izquierda a derecha está la cota lineal, está la cota alineada, está la cota por arcos, radio, diámetro, está la cota de longitud de cuerda, está la cota de diámetro, ángulo, dimensión rápida, punto de referencia o línea base, también lo conocemos como acotado paralelo. Está el acotado en cadena o el acotado continuo, el espacio de acotado, y a partir de acá de estas tenemos eh, herramientas específicas de tolerancias, de centros y de edición de cotas. Lo primero que les sugiero es crear un estilo de acotado y para eso vamos a utilizar la herramienta de Dimension Style. Si no tenemos esta barra de herramientas ubicada en esta posición, lo podemos hacer también desde el menú Dimension y encontramos las mismas herramientas. Tenemos acá Dimension Style y vamos a configurar el tipo de acotado que necesitamos. Por defecto, AutoCAD trae un estilo determinado, pero el usuario puede crear a partir de ahí cualquier tipo de configuración que necesite para cualquier tipo de dibujo. Vamos a partir de la norma ISO 125 y voy a crear un estilo nuevo aquí en la barra nuevo. Voy a colocarle un nombre, entonces coloquémosle clase 12, continuamos y a partir de ahí entonces vamos a modificar el estilo que tenemos. Partamos de que aquí en el visor hay una previsualización de lo que yo estoy haciendo. Empezamos entonces configurando cada uno de estas etiquetas. Tenemos la primera que se llama líneas, la segunda se llama símbolos y cabezas de flecha, la tercera es texto, la cuarta es ajuste, la quinta son las unidades, las sextas son las unidades alternativas y las sextas son las tolerancias. Iniciemos entonces con línea. Para ello, muy importante haber creado un, una capa en donde esté establecido las cotas. Entonces, una vez creado este estilo, empecemos a definirlo. Lo primero es decirle que el color lo vamos a crear por capa. Igual que los tipos de línea, también por capa. Los grosores de línea igual por capa. Algunos elementos de la configuración los vamos a dejar por defecto y solo cuando hayamos configurado todo el proceso damos una explicación y podemos mirar si debemos realizar ajustes o no al estilo que creamos. La primera está creada, entonces viene por defecto esta base de línea. Tenemos que una de las normas de acotado es que entre las líneas de cota hay un espaciamiento de 5. El siguiente botón me sirve para quitar o modificar alguna de estas líneas, entonces la vamos a dejar por defecto. El siguiente grupo son las líneas de extensión. Recordemos que las líneas de extensión son aquellas que me determinan de dónde a dónde va incluida la cota. De igual manera voy a dejarlo entonces por capa y todos sus demás elementos de igual manera van adjudicados por capa. En esa capa pues va incluido el color, va incluido el tipo de línea y va incluido el grosor. Estos dos botones me sirven para determinar si deseo o no suprimir las líneas de extensión. Bien, estas dimensiones las vamos a dejar por defecto, que son los espacios que hay a partir de la línea de contorno, el- la distancia que existe entre la primera línea auxiliar y el contorno. Entonces por defecto lo vamos a dejar en 1 y el offset, que es la distancia de separación, dejémoslo de 1 también. Vamos a dejar eso por defecto y pasamos al segundo grupo, que son las flechas. AutoCAD me ofrece un gran número de posibilidades dependiendo del dibujo que yo esté trabajando. Por ejemplo, no es lo mismo acotar en un sistema de dibujo arquitectónico que hacerlo en un sistema de dibujo de construcción civil o de dibujo electrónico o de dibujo mecánico, etcétera. En nuestro caso, como es un dibujo general técnico, lo vamos a dejar con líneas cerradas, pero evidenciemos que existen otros estilos. Inclusive, podemos configurar que en un extremo exista
o tenga un tipo de cota y en el otro uno diferente. Por ejemplo, aquí en el dibujo observen que me está apareciendo diferencias entre los dos. Voy a dejarlos ambos de la misma. Para las flechas indicadoras, entonces voy a dejar por defecto el mismo. El tamaño es muy importante porque tiene que ir muy proporcional a la escala y al tipo de dibujo que yo esté haciendo. Normalmente el tipo de cabeza es ligeramente más grande que el texto. Voy a dejarla de 3 milímetros. Las marcas de centro podemos optar por no dejar ninguna, por crear una marca o con una línea. Voy a dejar esto por defecto y voy a pasar a la siguiente, que es el texto. En el texto, entonces podemos utilizar, como lo vimos en videotutoriales anteriores, un estilo de texto que se haya predeterminado. Voy a crear aquí uno nuevo si es que no lo tengo. Entonces vamos a crear un nuevo estilo. Fíjense que aquí ya habíamos creado uno de cotas, pero voy a construir otro nuevo, llamémoslo cotas 2 y le damos OK. En este caso voy a dejarlo como letra técnica Arial, voy a dejarlo normal y la altura de la letra voy a darle, dijimos que ligeramente menor que la cabeza de flecha, la cabeza tiene 3, voy a dejarle de 2.6. Este ángulo de oblicuidad lo voy a dejar normal y voy a aceptar esos cambios. Entonces ya tenemos acá varios estilos, voy a escoger cotas 2. El color de texto también entonces irá dependiendo de la capa. Luego viene la posición del texto, si queremos encima, si queremos centrado, dependiendo de la norma. Yo voy a dejarlo encima y centrado. Esta distancia igual me determina la longitud que hay o la distancia que hay entre la línea de cota y el texto. Tres opciones, si queremos la alineación del texto, entonces si es horizontal, si es a través de la línea o si es el sistema ISO estándar. Yo lo voy a dejar como sistema ISO estándar. Viene el ajuste, y en el ajuste entonces vienen varias opciones. Entonces en esta primera ajuste me dice que si que si cuando encuentra espacios pequeños, ¿qué debe hacer? Entonces me da algunas opciones, me dice que si le da prelación a la flecha, que si le da prelación al texto, etcétera. Pero hay una opción aquí en la primera que me deja elegir como la mejor opción. Le estoy diciendo a AutoCAD que me haga la mejor opción. En la siguiente son las unidades, entonces voy a trabajar aquí decimales y con un grado de precisión dependiendo del que queramos, con un decimal, con dos decimales. Yo lo voy a dejar aquí con un decimal. Recordemos que si estamos trabajando, por ejemplo, dibujo arquitectónico, pues utiliza los centímetros, o sea que dos decimales son necesarios. El prefijo y el sufijo es cuando yo necesito colocar en mi cota una información adicional. Por ejemplo, voy a colocar aquí dimensión, dim, y luego la voy a quitar. Una vez que veamos cuál es el funcionamiento, la eliminamos. El prefijo, como lo vemos en este visor, la palabra din va a anteceder siempre a la j. Si de pronto yo quisiera colocar un sufijo, como por ejemplo centímetros, entonces cada j va con dicho sufijo. Yo sugiero no colocar ninguno, ya que normalmente pues las dimensiones son en milímetros y se coloca una nota general. Voy a dejar eso por defecto, este también. Y las unidades alternativas y de tolerancias las voy a dejar porque no hacen parte de este curso. Dejémoslo para un nivel más avanzado. Voy a aceptar aquí. Voy a dejarlo como actual. Y voy a cerrar. Vamos a empezar entonces a hacer algunos ejemplos. El primer ejemplo es, voy a cortar un rectángulo. Me ubico en la capa de cotas. Y vamos a hacer 4 posibilidades de cotas en esta geometría. La primera, entonces vamos con la línea de cota. Voy a decirle que con la ayuda de los OSNAP, voy a decirle que desde el punto inicial hasta el punto final y voy a ubicar la distancia. Como es hacia arriba, la norma dice que la primera cota debe estar a una distancia de 7 milímetros. Por lo tanto voy a digitar arroba 0,7 porque la cota va hacia arriba.
Bien, expliquemos acá dos cosas. Voy a acercarme. Esta es la distancia que configuramos. Corresponde a esta distancia, a la extensión de la línea de dimensión y al offset del punto original. Miremos que la cota en este momento está a la izquierda. Entonces aquí en el texto, fíjense que lo cambiamos, lo voy a ubicar como centrado. Y al dar OK vamos a observar que automáticamente queda en su posición original. Significa entonces que todos los cambios que hagamos a partir de ese momento, si fueron acotados con el estilo que hicimos, entonces cualquier modificación que yo haga va a quedar automáticamente actualizada. La segunda posición es la cota de la línea de este punto a este punto hacia la derecha, entonces arroba 7,0. Lo que quiere decir es que ese 7 es la distancia, miremos acá, hagamos cota sobre cota. Ese 7 es la distancia que hay desde este punto hasta donde está la flecha, aquí. Son esos 7. Eso es lo que dice la norma de dibujo. La tercera posición de cotas es desde este punto hasta este punto, pero como es hacia abajo, entonces arroba 0,-7. Y la cuarta es la distancia que habrá entre este punto y este punto hacia la izquierda, arroba -7,0. Para acotar esta geometría, entonces vamos a utilizar el método de acotado con línea base, y para eso utilizamos entonces siempre primero la cota normal. Entonces cota desde este punto hasta este punto y el emplazamiento arroba 0,7. Luego voy a utilizar este, este comando que se llama línea base, y al ejecutarlo AutoCAD determina que ya existe una primera cota, por lo tanto me pregunta mi segundo punto. Con los OSNAP le voy a decir que mi segundo punto es el final de esta línea, y así sucesivamente. La siguiente, final de esta línea y final de esta línea. De tal manera que esta sería la aplicación de un acotado utilizando línea base, para nosotros acotado paralelo. Ese mismo lo voy a retomar aquí, pero lo vamos a hacer utilizando líneas o cotas continuas. La primera cota siempre es normal, a partir de este punto, emplazamiento 0,7, y en este caso voy a utilizar ahora la cota continua. De igual manera AutoCAD me pide mi segundo punto, mi tercer punto, etcétera. No coloco el último porque la norma no lo permite. Mi última cota tendría que quedar de ese estilo. El comando cota alineada me sirve para determinar longitudes o distancias que no son ni horizontales ni verticales. En este caso voy a acotar esta longitud que está inclinada, y la cota se ubicará de forma paralela a la inclinación. Para acotar los ángulos voy a utilizar el comando angular, y AutoCAD me va a pedir dos líneas que intervengan en el proceso. Entonces voy a decirle que entre esta línea vertical y esta, entonces de forma dinámica yo puedo ubicar mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, o el tercero, o el cuarto, y ubicarlo dependiendo de la necesidad que tengamos. Vamos a suponer que en este caso la abertura sería de 113 grados. Si quisiéramos determinar la pendiente de esta línea, entonces tendríamos que utilizar la línea base, o sea la horizontal, y la línea inclinada. Por tanto, la inclinación correspondiente y real sería de 23 grados en este caso. Con el comando diámetro podemos acotar los círculos, en este caso 1. De la misma manera podemos acotar el segundo círculo o el tercer círculo de forma dinámica. Con el comando arco, acotar arco, entonces puedo determinar la longitud de este arco. Lo puedo hacer de forma interna, como en este caso, o de forma externa, como en este caso. Cuando tenemos arcos muy grandes, entonces puedo utilizar esta herramienta que se llama arcos grandes,
y entonces sencillamente lo haremos determinando la cuerda y la longitud o la dirección a donde quiero acotar. Y por último ubico la posición del cursor. En este caso la cota me está demostrando que el centro del arco no está dentro de los límites del dibujo. Si quisiéramos hacer modificaciones al acotado, entonces vamos a utilizar el comando editar dimensión o editar cota. Entonces seleccionamos la cota y podemos modificar la posición, la distancia y la ubicación inclusive del número o del valor numérico. De igual manera con la edición de texto, en este caso si quisiéramos una cota nueva, entonces escribiríamos el nuevo valor y de esta manera entonces queda editada la cifra correspondiente. De esta manera terminamos el video tutorial referente a acotado con los elementos básicos que necesitamos. Les sugiero practicar y aplicarlos. Nos vemos en un próximo video tutorial.